Inspirar el mañana. Transformar la educación. Esto es Futuro en Curso, un espacio de creación colaborativa con propuestas transformadoras para la educación. Iniciamos con la conducción de Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Futuro en Curso, el programa donde hablamos de la educación, de lo que es y de lo que puede ser. Yo soy Andrea González, directora ejecutiva de la Fundación Yamuni Tabush. Voy acompañada con mi presentadora, Abril Gordienco. Hola Andrea, buenas tardes. Gracias por acompañarnos un miércoles más por CRC 89.1. Hoy tenemos un gran programa con don José Pacheco Jiménez, economista con 25 años de experiencia en temas sociales. José, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Y además tenemos a Luis Daniel González, abogado, economista, empresario, con 26 años de experiencia en gestión educativa y alianzas público-privadas. Encantado de estar acá, Andrea, muchas gracias. Pues hoy queremos hablar en Futuro en Curso sobre el presupuesto del Ministerio de Educación, el presupuesto dedicado a educación, y es un tema fundamental para un país como el nuestro, cuyo mayor activo son sus habitantes. Y tristemente en los últimos años ese presupuesto ha venido cayendo y esa caída, tanto en el porcentaje del PIB destinado a educación como en la inversión por estudiante, conlleva, según nos ha dicho el Estado de la Educación, un retroceso considerable que compromete significativamente la capacidad para sostener los avances logrados en los últimos años o en los últimos decenios en Costa Rica, y afecta la formación de las personas que a su vez pueden potenciar el crecimiento económico del país. ¿Están ustedes de acuerdo con esa afirmación? Y nos gustaría que nos compartan los argumentos de por qué es tan importante para Costa Rica tener un presupuesto no solo alto, no solo que cumpla con la Constitución política, sino además sostenido en el tiempo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Un tema de alta trascendencia, como dice usted, para el país, porque fundamentalmente la educación es la esencia, digamos, del crecimiento de las naciones. En la medida que nosotros podamos tener gente más educada, vamos a tener personas que razonen más, que sean más innovadoras, que sean más productivas, y eso se alcanza no solamente invirtiendo, sino haciendo llegar también las inversiones a los estudiantes, a las estudiantes. Todo esto es un proceso que además no puede ser de 1 o 2 años, tiene que permanecer en el tiempo, no solamente porque el proceso educativo es extenso, sino porque las futuras generaciones también requieren tener el derecho a una educación de altísima calidad, y eso se tiene que preservar desde hoy. Sí, buenas tardes, Abril, encantado. En un contexto de multicrisis global y local, ¿verdad?, se puede tomar prácticamente cualquier aspecto de una sociedad como la nuestra y ver reflejadas los entrabamientos, los problemas, los retos. Pero quizás la gestión presupuestaria sea una buena toma, un buen síntoma, un buen sector a donde analizar cómo estamos. Un presupuesto idealmente debe ser una herramienta de planificación, y especialmente una herramienta de planificación de largo plazo. Es todo lo contrario en Costa Rica, ¿verdad? Es el resultado de un forcejeo de grupos de interés, esto y lo otro. En el caso de educación, no estamos hablando de las calles, no estamos hablando de los puertos, estamos hablando de los ojos, oídos y corazones de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. Y el efecto es inmediato. Una mala planificación, una mala gestión, una gestión pobre, que ni siquiera está, digamos, bien definido qué es una gestión de alto desempeño, de bajo desempeño presupuestaria, y mucho menos en educación, implica hambre, exclusión, desigualdad. Y esto, desgraciadamente, no es de ahora, ¿verdad? Tenemos décadas de deuda con un presupuesto que no se trata del 8%, sino se trata de qué necesita el país, ¿verdad? Y ahí es donde viene una visión de largo plazo, de planificación y tal, y un poco nuestro afán de incidir en esta dinámica. Bueno, qué bien que señalas eso, es su afán por incidir. Yo quisiera preguntarles que nos cuenten un poco por qué están aquí los dos, ¿no? El logro de la semana pasada y el trabajo que han estado desarrollando juntos. Bueno, en realidad somos un par de profesionales
como decía Luis ahora, altísimamente preocupados por el rumbo social del país, ¿no? Sabemos que en gran medida lo que pasa en sectores como educación y salud genera una cohesión que es fundamental para la buena convivencia, para fortalecer las relaciones democráticas, y en la medida más bien en que los presupuestos, por ejemplo, de un sector tan crítico como el educativo, se vean deteriorados, también estamos estamos apostando, por así decirlo, mal a eso. Entonces, básicamente lo que hicimos fue reunirnos. La idea es originalmente de Luis, de hecho, la de poder generar este proceso. Me invita a ser parte del mismo y a lo largo de una serie de meses que él va a explicar con más detalle, hemos venido creando esta idea de cómo fortalecer el presupuesto del Ministerio de Educación Pública para incidir directamente en la población de niños y niñas y adolescentes también que más lo necesiten. Y para eso se requiere fortalecer programas que son críticos para que, digamos, el efecto social sobre esta población sea inmediato, tipo comedores estudiantiles y tipo las transferencias monetarias de Avancemos. Gracias. Sí, yo quiero reconocer primero que nada el apoyo de Gustavo Gutiérrez y de la Universidad de Costa Rica en este esfuerzo. Fue una conversación con él hace un año en una conversación en el contexto de colaboración de la UCR con otro proyecto, que expresé, ¿verdad?, la preocupación de Costa Rica, en realidad, sobre este deterioro del presupuesto. Y le dije, vamos a hacer el esfuerzo por cambiar esta dinámica. Con el apoyo de ellos, tuve el gran gusto de la vida de conocer a José, un experto verdaderamente en materia presupuestaria, técnica, economista de fondo, y empezamos a trabajar muy duro. Fuimos haciendo un esfuerzo de priorización, ¿verdad? ¿A dónde se podía colocar mejor cualquier dinero? ¿A dónde está haciendo más falta? Estamos muy claros que estamos en una labor, si acaso, de nivelación del piso, ni siquiera de transformación del sistema. Así fue como nos enfocamos en 7, 8 áreas. Hicimos entrevistas de campo, fuimos a donde amigos directores, centros educativos en crisis, centros sin agua, sin luz, orientadores, etcétera, y distinguimos varias áreas importantes: el red de cuidado, Avancemos, la cuota que está deteriorada por la inflación para comedores, los comedores escolares en sí, la necesidad de más orientadores, becas para transporte, etcétera. ¿Por qué estamos aquí sentados? Bueno, porque la semana pasada logramos, en un afán de verdadera colaboración, de liderazgo colaborativo, que en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea se aprobaran 4 mociones, repito, con la colaboración de todas las partes involucradas en la Asamblea, 4 mociones desde nuestro punto de vista muy importantes que empiezan a revertir, tienen un efecto concreto y simbólico a la vez. ¿Cuál es el efecto concreto? Bueno, se asignó una partida por 7.710 millones para Avancemos, que directamente va a beneficiar 25.700 estudiantes. Perdón, un segundo. Avancemos, para quienes nos escuchan, es el programa de becas, ¿verdad?, a estudiantes de bajos recursos. Exacto, de transferencias condicionadas, y que en este momento, con ese cambio, aumenta de un 35% de cobertura a un 42.5% de cobertura, lo cual es muy significativo. Cambia vidas, esto cambia vidas. Igual el caso de los 3.400 millones que están dirigidos a comedores en vacaciones de 15 días, abrir comedores para el 50% de la población con menos recursos. Los niños y niñas, ¿verdad?, llegan los lunes con hambre, ni qué decir después de vacaciones. Además hay una correlación entre esa pausa pedagógica de mediados de año y el abandono escolar, ¿verdad? La gente bota la toalla un poco, el estudiantado. Entonces, además hay una sinergia especial, porque ahí están las cocineras durante vacaciones de 15 días, ahí está el equipo de apoyo pedagógico durante vacaciones de 15 días, y esto abre la puerta para todas las personas educadoras que nos están escuchando. Saben que es una oportunidad de oro de complementar no solo la comida para los que lo necesitan en vacaciones, sino además el apoyo pedagógico y emocional que pueden requerir para nivelarse académicamente y mantener y retenerse. Es decir, que aunque los estudiantes estén en sus casas en vacaciones de medio año, el personal
de cocina y alguno del personal de apoyo, parte del personal de apoyo, sigue yendo a las escuelas. Así es. A escuelas vacías. Entonces, la idea es aprovechar que está el personal para que los chiquillos, que de por sí muchas veces esa comida es la única comida realmente nutritiva que tienen en el día, la sigan recibiendo durante esa pausa. Exactamente. Y continúen recibiendo el apoyo un poco pedagógico del centro educativo, y además nos aseguramos retenerlos para que vuelvan. Sí. Una Y vez. nos estamos apoyando en un concepto muy simple, que es la continuidad del servicio público, ¿verdad? Que ya después podemos hablar, o en otros programas, o cuando quieran, ¿verdad? Pero el servicio público se debe a sus beneficiarios, a sus usuarios, las personas que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, si hay un servicio de comedores durante el periodo formal de clases, esta continuidad del servicio público es muy congruente con el mandato constitucional de darle de comer al estudiantado, ¿verdad? Entonces estamos felices. Es una buena noticia para Costa Rica. Pero yo dije también, hay dos más, que son 10,000 becas de para transporte y 2,000 millones para el tema del agua y luz. No vuelven a haber centros educativos sin agua y electricidad en Costa Rica, por lo menos ahí está la plata. Ya es responsabilidad del Poder Ejecutivo llevarlo a cabo. Pero el otro efecto es este énfasis que estoy haciendo. Es decir, bueno, a ver, señores del Poder Ejecutivo, aquí hay una propuesta técnica, hubo eco y hay eco, y seguirá habiendo eco en la Asamblea Legislativa, y no queremos que la educación se debilite por falta de dinero. Y estamos muy responsablemente sugiriendo sectores de altísimo impacto donde el costo-beneficio no puede ser más alto. Entonces, qué bueno, porque no vamos a aflojar. Queremos seguir. Vamos a seguir en esta línea, abiertos a la colaboración de Raimundo y todo el mundo por la educación de Costa Rica en esta iniciativa de, claro, un presupuesto inteligente, un presupuesto de alto impacto, razonado, bien fundamentado, y que por dicha, realmente la Comisión de Hacendarios tuvo la enorme empatía y alegría de apoyar. Están dando en un punto clave de un presupuesto de educación, que es lo que significa. Lo que significa es el derecho a educación. A veces tenemos la idea, está por la nube, que un presupuesto es igual a burocracia o es igual a algo que no es el servicio elemental de la educación, y vos claramente estás señalando cómo lo que lograron rescatar fue que hubiera agua, luz, comida y acceso, es decir, transporte a los centros educativos. No, es lo más básico y elemental del nivelador de desigualdades. Exacto. Correcto. De hecho, los programas que se escogieron tenían esa intención de que llegaran directamente, ¿verdad?, a la persona. El caso, por ejemplo, de transporte tiene una connotación interesante en estos días, porque no solamente es un programa que le ayuda a la persona a acercarse al centro educativo, sino que también es una herramienta contra la inseguridad ciudadana, ¿verdad? En muchos lugares es la forma en que la persona puede... La única manera en que el estudiante tiene garantizado que va a llegar al aula. Que va y viene exactamente protegida. Entonces, aquellos momentos en donde usted tiene que ir a una parada de buses, no sabe qué está pasando por ahí, hay un tiroteo, situaciones de ese tipo, ¿verdad? Eso, obviamente, con toda la razón del mundo, espanta a la gente. Y la función que cumple el programa de transportes en estos días es fundamental en determinadas regiones del país. Entonces, bueno, ahí se pensó también hasta en esas cuestiones. El tema de la comida, eso siempre lo hemos hablado, Luis y yo, nadie en este país debería irse a la cama con la panza vacía. Y más los estudiantes. Y aquí otra vez ese rol que cumplen programas como el de comedores estudiantiles es fundamental, sobre todo en vacaciones de 15 días, porque como bien decía doña Abril, amarra de alguna forma al estudiante, ¿verdad? Le permite dar esa continuidad en el... ¿Por qué? Porque en vacaciones de 15 días las tasas de exclusión educativa, de deserción, ¿verdad?, suelen ser muy elevadas. Ahí en agosto viene el MEP, hace un recuento y se da cuenta de repente que X% de la población hizo abandono de las aulas por diferentes motivos, ¿verdad? Y eso justamente es lo que en muchos comedores estudiantiles permite evitar, ¿verdad?, que el estudiantado se vea motivado a salirse del sistema y es, aparte del impacto directo en materia nutricional, ¿verdad?, ahora también tenemos a comedores estudiantiles, siempre lo hemos tenido, como una herramienta de retención, ¿verdad?, académica.
Sí, nosotros habíamos hecho estudios y tenemos la intención de continuar este esfuerzo por varios años más. Realmente la acogida técnica que hemos tenido en el Congreso, en la Asamblea, ha sido realmente bonita, ¿verdad? De mucho aprecio y de ir formando opinión con evidencias, ¿verdad? En este rumbo, por ejemplo. Parte de nuestra propuesta es aumentar la cobertura de la red de cuidado, ¿verdad? ¿Qué es la red de cuidado? Bueno, un servicio de apoyo básicamente a mujeres que trabajan, ¿verdad? O que necesitan trabajar y no han podido encontrar trabajo porque no tienen quien les cuide a sus hijos. Correcto. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuál es la cobertura ahorita que tenemos de red de cuidado? Llega, yo creo que como el 15% más o menos de toda la población que dice la ley. Ok, nuestra propuesta era aumentar esto al 20%, pero cubriendo sobre todo menores de 6 años en pobreza. 33,000 estudiantes, niños en esa edad. Eso costaría 37,000 millones de colones. No es poco, es plata. Pero bueno, muy bien, planifiquemos. El presupuesto es de 2.600 millones. Y eso nos llega, apenas pasa el 5% del presupuesto que debería ser de 8%. Entonces, muy a lo costarricense, con mucha pausa, pero realmente con firmeza, ¿verdad? Queremos poco a poco, en los próximos 2, 3, 4 años, incidir a 3 cosas. Es ver una Costa Rica con currículum completo, y ahorita lo vamos a explicar. Ver una Costa Rica con grupos de estudiantes de menos de 25 estudiantes, se necesitan más aulas para eso. Y ver una Costa Rica gestionando bien su dinero, al menos en materia de educación pública, que es un servicio público esencial. Ya se prohibió el derecho a la huelga en servicios públicos esenciales. Bueno, muy bien. El artículo 46 ter del Código de Trabajo dice el Estado debe garantizar estos servicios. Perfecto, que lo garantice con dinero y ejecutándolo, ¿verdad? Entonces, vamos hacia eso, gradualmente, como mucha gente lo aconseja, pero con firmeza porque urge. La mayoría de la población de Costa Rica no tiene secundaria, más del 50%. Y eso urge cambiarlo ya. ¿Por qué? Porque sin eso no tenemos ni libertad, ni democracia, ni educación y sobre todo igualdad de oportunidades. Ese dato que diste de cuántas personas están graduadas en Costa Rica me hace pensar que hay otros datos importantes que citar para que además nos permitan llevar la conversación por otras áreas. Una es que más del 90% de la población estudiantil de Costa Rica es la que asiste al sistema educativo público. De ahí que sea un presupuesto tan importante. Y si bien las brechas de asistencia han disminuido, es decir, se ha logrado menor exclusión en los últimos 25 años, la mayor exclusión se da en los hogares de más bajo clima educativo. Y más de la mitad según estudios del Estado de la Educación, más de la mitad de las personas que van, o sea, de estudiantes que provienen de hogares con climas educativos bajos, están además en en situación de pobreza. Vamos a ver un poquito más de datos. De 13 a 17 años, un 18% está en pobreza extrema y un 33% en pobreza no extrema, pero siempre pobreza. Y de 5 a 6 años, esos datos son aún más altos y es muy preocupante. 22.6% de los niños de 5 a 6 años que provienen de hogares con bajo clima educativo, que es ya de por sí un predictor de si van a tener o no éxito en su desempeño educativo y de si van a permanecer en el sistema. Un 22.6% de los niños de 5 a 6 años provienen de hogares en pobreza extrema y un 36% de hogares en pobreza no extrema. Entonces, ¿cómo no estar preocupados por tratar no solo de que el presupuesto llegue a ese 8% del mandato constitucional, sino sobre todo, como bien ustedes se han preocupado en este caso, que cubra factores esenciales, fundamentales para generar equidad, para garantizar el acceso de esa población más necesitada a un servicio del cual dependen para salir adelante en sus vidas, ¿verdad? Totalmente, me encanta esa intervención. Nada más quisiera agregar, ponerle en perspectiva, ¿verdad? Un concepto muy simple, es que
que se ve reflejado en lo que estás diciendo, que es la reproducción de la pobreza, ¿verdad? Esencialmente, lo que yo estoy entendiendo que estás diciendo es, ok, en los hogares de baja escolaridad, ¿qué significa baja escolaridad? Bueno, baja escolaridad, de acuerdo al estado de la educación, lo definen como que el promedio de la familia de educación no es más de 6º grado. Muy bien. Entonces, y hay otros que son 9º año, y otros que son 5º año, y otros que son universitarios. Perfecto. Entonces, lo que estamos viendo es una incidencia muy alta de pobreza en familias que no terminaron la secundaria, y mucho menos no tienen universidad. Y que eso a su vez, aquí tengo los datos, ¿verdad? En ese quintil más pobre a nivel universitario representa solo el 11%. Empezamos con un 36% en primaria y representa el 11%. ¿Qué significa eso? ¿Que todo el mundo pudo entrar a la universidad? No, se quedaron de camino. Se quedaron de camino. Es decir, en este momento nuestro sistema educativo, ¿verdad?, reproduce la pobreza cuando es el único que podría y está llamado, tiene una deuda histórica de cortar la reproducción de la pobreza, de ser un elevador social. Entrar en preescolar, entras en Sensinais y salís bien, salís listo para trabajar, listo para lo que querás, hacer tu proyecto de vida, o a la universidad si querés, así, no es que ni si se debería poder, es que todos deberíamos poder. Entonces, urge cambiar eso. Un dato adicional, verdaderamente alarmante, es que el 70% de la población económicamente activa de Costa Rica recibe menos de un salario mínimo. Lo voy a repetir, ¿verdad? El salario mínimo para mí es la verdadera línea de pobreza, con todo respeto para los que consideran otra cosa. Por eso se llama salario mínimo. 7 de cada 10 costarricenses que están en capacidad de trabajar, mujeres, hombres, ¿verdad?, reciben menos de 256,000 colones o algo así. Entonces urge cambiar esto. Es un piso parejo para Costa Rica. Y eso empieza, y sobre todo, por la educación. Ya. Bueno, entonces la gran pregunta es, ¿cómo se organiza desde el presupuesto hasta otros temas un sistema de educación que suavice, ¿no? Que sea una plataforma de oportunidades para las desigualdades sociales? Y has mencionado dos importantes que quisiera retomar. Primero es un enfoque en primera infancia, que Costa Rica, a pesar de tener red de cuido, lo piensa no en el derecho de la primera infancia, sino más en el derecho de las personas cuidadoras en trabajar. Y ahí hay una gran oportunidad de verlo, porque es importante que el servicio que reciba la persona de edad sea de muy alta calidad. Sí. Entonces, esa para retomar. Y también, claro, mencionaste el currículum completo, que es una de las desigualdades que reproduce el sistema educativo en el territorio. Entonces, tal vez si nos puedes contar un poco. Claro, yo le voy a hacer a José hablar de la red de cuidado, yo puedo hablar de la oferta educativa. Sí, recordemos que la red de cuidado constituida formalmente en ley tiene unos 10 años de existir en Costa Rica, pero ya Costa Rica tiene como tal experiencia vasta, digamos, en servicios de primera infancia. La primera infancia es crítica porque es el periodo en donde logramos generar una serie de desarrollos en el niño, en la niña, ¿verdad?, que le va a permitir después tener efectos muy positivos en el larguísimo plazo. Los estudios lo han demostrado. De hecho, el BID mismo había hecho hace unos par de décadas tal vez un estudio sobre las inversiones que realmente el Estado debería hacer, y la red de cuidado o la primera infancia resultó ser la inversión más rentable que puede existir, por encima inclusive de la infraestructura. Entonces, cuando el país apunta a una red de cuidado, a las inversiones de red de cuidado, está apuntando al desarrollo de largo plazo. ¿Okay? Y como bien decís, es importantísimo porque es como la puerta de acceso. Mucha de la probabilidad de mantenerse en el sistema educativo, particularmente en educación secundaria, se origina en lo que hagamos en ese momento, ¿verdad? ¿Qué estamos viviendo ahora? Un 15% cuando sumamos los tres componentes de red de cuidado. IMAS con su programa, los Sensinai y el PANI. Lejísimos todavía de acercarnos o de avanzar hacia la cobertura universal de la cual está establecida por ley. Inclusive, si nos fijamos solamente en el segmento de 0 a 4 años, todavía estamos muy lejos de poder alcanzar, digamos, esa universalización. Falta plata, falta muchísima plata. Y además hay disparidades. En esas 3 componentes de la red de cuidado que ya están funcionando, hay disparidades. En unos, los beneficiarios reciben un tipo de atención
que también viene acompañada de aspectos pedagógicos. En otros es nada más cuido, que no es igual, sin recibir esa estimulación fundamental, ¿verdad? Correctísimo, correctísimo. Es trascender el concepto de guardería, que era el que se tenía anteriormente, y aquí más bien hablamos de aspectos pedagógicos, nutricionales, ¿verdad? Es decir, es un paquete de servicio amplio que también le permite a las mujeres, ¿verdad?, incorporarse al mercado laboral en caso de 450,000 mujeres en Costa Rica se encuentran fuera de la fuerza laboral justamente porque tienen una responsabilidad que cumplir en el hogar. Cuando uno pregunta esto en clases y le dice al alumnado, ¿verdad?, dígame cuántos son los hombres que están en la misma situación, bueno, comienzan a oír un montón de números. Son apenas 17,000 los hombres que dicen exactamente estar en esa situación. ¿Y repetimos el de las mujeres? 450,000. Entonces, ahí hay un tema que es esencial también para proveer, digamos, de un mecanismo, de un canal para que la mujer se incorpore, digamos, de una forma mucho más sencilla, que no es la única, ¿verdad? Porque después tienen que quebrar otras etapas, pero eso vamos a hablar después en el mercado laboral, ¿verdad? Exactamente. Pero es fundamental entonces. Otra vez volvemos al concepto de que esto no son programas solamente que cumplen una misión. La red de cuido no solamente tiene impacto directo en la persona beneficiaria, ¿verdad?, con todas las cuestiones que hemos hablado, desarrollo del cerebro, etcétera, etcétera, sino que también a nivel familiar podría traer un bienestar distinto, ¿verdad?, sobre el cual, ¿verdad?, que va a fortalecer esas probabilidades de que este niño y esta niña puedan, digamos, continuar un camino educativo exitoso. Cuando ingresamos a la OSD y nos hicieron esta gran como mapeo de educación en toda esta de la primera infancia, fue una gran recomendación, ¿no? No hay una rectoría clara, se acaba de decir, hay tres instancias que dan el cuidado, no hay una clara intención de calidad, cuál es el estándar de calidad como servicio público que quiero dar, y no está pensada en servir a la persona menor de edad, porque como tenía inicialmente este diseño de que claro que es importante y es bueno que también libere económicamente a las mujeres, pero tiene que servir y ser bueno y estar pensado en el derecho de la persona menor de edad. En primer lugar. Sí, yo quisiera agregar nada más que hoy por hoy hay más de 100 establecimientos de los Sensinais que están con orden sanitaria, ¿verdad? Y parte de nuestra propuesta es precisamente habilitar a Sensinais, a la dirección de Sensinais, para que puedan encontrar un mecanismo de ejecución del dinero, porque el dinero está para reparar esas órdenes sanitarias a través de FODESAF, y la posibilidad de crear un fideicomiso y dotar a la dirección de Sensinais de esa herramienta. Ok, perfecto. Bueno, y entonces creo que eso nos lleva a hablar del otro gran tema, que sería currículum completo, que mencionaste también, que es esta gran desigualdad en el territorio, de qué es lo que se ve y cómo se ve en ya centros educativos de primera y segunda ciclo. Sí, claro. Hay menos de un 10% de los centros educativos del país tienen currículum completo. Entonces, eso significa menos materias, menos asignaturas, menos tiempo en el centro educativo, menos contención, menos interacción social, más tareas en la casa, donde los hogares con baja escolaridad obviamente tienen desventajas, por razones obvias, ¿verdad? Una mamá que le costó terminar esto y lo otro, o un papá, no van a poder asistir tan bien a sus hijos. Entonces, lo que andamos buscando es la universalización de la oferta del currículum, de la oferta educativa completa, pero eso implica varias cosas. Implica entre la calidad de la enseñanza, implica grupos por lo menos de 25 estudiantes, y eso estresa la necesidad de tener más aulas. Lejos de pensar que porque está disminuyendo la población escolar, se necesita menos infraestructura, todo lo contrario. Necesitamos más aulas, más calidad. Centros educativos privados tienen 10, 15 estudiantes por grupo y horarios de 8 horas y salen con las tareas hechas o deberían salir con las tareas hechas. Entonces, es un cambio profundísimo que, digamos, vendría a abordar el tema de la concentración. De los pocos centros educativos que tienen el currículum completo, la mayoría están en centros urbanos, ¿verdad? Entonces aquí hay discriminación por territorio y acceso menor. Y si le agregáramos al concepto de currículum completo o de oferta educativa completa
infraestructura adecuada, que no es solo aulas, ¿verdad? Si creáramos un índice, digamos, de dónde tiene que haber gimnasio, cuántos baños por estudiante, cuántos espacios de recreación, biblioteca, etcétera. Entonces, ese piso parejo ya se convierte en una cruzada nacional. Yo solo quiero poner un ejemplo fuerte, y es que en 1869, cuando Costa Rica decidió implantar la educación primaria de forma gratuita para niñas y niños en todo el país, estoy segurísimo que hubo gente que dijo que era una locura. Dejen esos vagos en la casa, dejen esos vagos en la calle, que no tenemos plata, somos un país pobre. Bueno, de la misma manera necesitamos lanzar a Costa Rica adelante con aulas de 25 estudiantes o menos. Eso requiere una cantidad y un esfuerzo y una inversión extraordinaria que no va a estar en el presupuesto usual y que queremos planificar en los próximos 3, 4 años y lanzar ese esfuerzo de infraestructura. Claro, queremos ver preescolares dentro de los primarias, no esta cuestión demagógica de que inauguraste un preescolar fuera de una primaria, donde el personal se puede complementar si están dentro de la misma unidad pedagógica. Exactamente, el mismo y donde hay una continuidad y los mismos chiquillos sienten esa continuidad y nadie se gradúa de pobre. Y tienen familiaridad con los otros niveles. Exactamente, nadie se gradúa de pobre. Entonces resulta que hay beneficiarios, ¿qué quiero decir con esto? Que hay beneficiarios de Avancemos que salen de kinder y les quitan la transferencia, les quitan la beca. Tienen que empezar todo el proceso. 3 años más, Andrea, hasta tercer grado, si es que la vuelven a recibir. ¿Quién se gradúa de pobre? De todas maneras, aquí debería haber un principio de duda, ¿verdad? En caso de duda, toma el beneficio hasta 5º año. A favor de. A favor de. Y a eso, ni qué decir de primaria a secundaria, ¿verdad? El embudo es todavía mayor en cuanto a esas. Entonces, todo va junto, ¿verdad? Y hacia eso vamos, a lograr currículum completo, infraestructura adecuada y gestión presupuestaria por resultados estratégica como herramienta de planificación en uno de los servicios públicos esenciales más importantes de un país como es la educación. Qué interesante. Tal vez para poner todo esto en contexto, porque a veces se escucha a la gente decir que Costa Rica es el país que invierte más en educación, ¿verdad? Y eso tal vez es cierto si uno ve el PIB en general, pero si ves lo que se invierte por estudiantes en otros países, en realidad no es así, porque claro, al tener una economía más grande, tienen un PIB más grande, entonces invierten más por estudiante y no es que invertimos más. Entonces tal vez si nos pueden poner en contexto esa idea. Bueno, el tema de que Costa Rica es el que más invierte en educación viene en franco retroceso, ¿verdad? Este año el presupuesto enviado por el Ministerio de Hacienda equivale a un 4,92 del PIB. Estuvimos en 7,70 más o menos en el 2017. Yo no creo que ya con un 4 y resto estemos como tal. Pero vamos a hablar de algunos números bien interesantes, porque aquí nos dimos a la tarea, Luis y yo, de hacer construcción de evidencia, de generar nuestros propios datos, de construir casos que se sostuvieran sobre la base de números y no simplemente porque se me ocurrió. Y podríamos también dedicar un solo programa a ver esos números en detalle. La forma en que el país tiene adoptado una política fiscal, ¿verdad? Una política de cómo distribuir esos recursos, lo que nos dice es que posiblemente durante los siguientes 3 o 4 años todavía vamos a observar una restricción al presupuesto. Es decir, el presupuesto en educación va a seguir cayendo. Eso es lo que se concibe. Ustedes pueden leer los documentos del Ministerio de Hacienda sobre evolución de deuda, etcétera, etcétera. Eso va a seguir cayendo. ¿Ese es como tu pronóstico en base a lo que se está planeando? Sí, y porque además la legislación actual, digamos, la regla fiscal ordena a que el crecimiento del presupuesto público sea siempre menor al PIB. Entonces, digamos, como la forma de adoptarlo no es que yo le doy más educación y le quito acá, sino que hago una tabla pareja para todos, obviamente entonces se va a dar ese fenómeno, por lo menos de aquí a 3 años. ¿Puedo atravesar por favor un poquito el palo en la rueda? ¿Y qué pasa si, porque la regla fiscal aplica para gasto, pero no para inversión? Ajá. Podríamos, así como libremente decir que la educación, alegremente decir que la educación es una inversión y no un gasto,
para tratar de sacarlo de la regla fiscal o estoy siendo demasiado alegre? Y me parece que tiene el pensamiento de avanzada que hoy se discute a nivel mundial. Efectivamente, la educación como inversión debería estar excluida de todo esto. Y debería estar excluida porque hay un 8% del PIB, ¿verdad? Que establece que es una norma. O sea, hay un mandato superior, constitucional, que es la norma superior. Por arriba de la regla fiscal. Correcto, pero la concepción de regla que tenemos y de superación es contable. Es decir, hay rubros que se llaman gasto corriente, como salarios y transferencias, y hay rubros que se llaman capital, gasto capital o inversión, que son la construcción de autos. Es decir, que podría venir otro gobierno que tuviera un enfoque diferente y que dijera que considera la educación, o sea, no está escrito en piedra este enfoque actual, y podría venir alguien con una visión distinta que diga la educación es garantizar el futuro del país, es invertir en el desarrollo humano y el desarrollo económico del país, y lo sacamos de la regla fiscal. Debería pedirlo, porque actualmente está, y entonces sí hay que pedir explícitamente esto. Ahora, hay formas de hacerlo, inclusive con la legislación actual, por ejemplo. Y que sean responsables, además. Porque yo puedo decir, bueno, para mí los 3 sectores claves de la economía en este momento del país son este y este y este. Le puedo dar más presupuesto a educación, a sabiendas, eso sí, que tengo que sacrificar algunos. Pero lo puedo hacer inclusive dentro del marco de la regla. La regla no obliga a que a todos le demos lo mismo. Lo que obliga es que se cumpla un techo. ¿Cómo distribuyo ese techo? Ya es una decisión de índole política, ¿verdad?, que compete al presidente de la República junto al Ministerio de Hacienda. Pero bueno, entonces va a caer, el asunto va a caer. Nuestras predicciones es que esto más o menos podría estabilizarse alrededor del año 2029-2030, ya cuando el presupuesto del MEP ande rondando el 4.5 más o menos del PIB, que si a eso le excluimos el FES, que digamos es un componente de educación, pero tiene, digamos, el FES, diferente. El Fondo para Educación Superior. El Fondo para Educación Superior, que también es parte de educación. Eso tenemos que concebirlo como un gran bloque, ¿verdad? Al MEP, únicamente como institución, le podría quedar algo cercano al 3,5, 3,3 del PIB. Es decir, es un presupuesto que podría ser permanente en el tiempo, si se mantiene la legislación que tenemos, y además muy bajo. Es decir, cuando se estabiliza, no es que se estabiliza en 8, se estabiliza en 3,5, 4. ¿Verdad? Ahí podemos haber perdido ya varias generaciones de estudiantes. Ese era el segundo comentario. No sé si vos querés, yo quisiera agregar varias perspectivas. Soy muy a favor de pensar que el 8% es la panacea de la educación pública. Bastante. ¿En qué sentido? En que en primer lugar es un porcentaje variable del PIB, ¿verdad? Si te cambia el PIB, debería cambiar el monto. Entonces, no es una fórmula demasiado feliz, es un buen punto de partida, pero hay que comérsela con cuidado, en primer lugar. ¿Qué pasa? Que si vemos para atrás los presupuestos, todas estas reacciones que tienen y no tienen razón, ¿verdad? De discutir, ahora es un 4.5 del PIB, es un esto, no, bueno, hagamos los números reales, absolutos, 2.600 millones estables. Los últimos 5 años, hemos tenido 2.600 millones y más para atrás. 2.600 millones estables, vegetativos, reproductivos. Se han reproducido un año con otro. Por A, B o Z razón, los técnicos de Hacienda han decidido poner ese monto que cambia de porcentaje y suena todas las alarmas porque a todos nos incomoda lo que está pasando, ¿verdad? Pero el verdadero criterio debería ser cuánto requiere la educación pública costarricense. Si 2.600 millones está bien o está mal, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuál es el impacto de eso? O necesitamos 5.500. Bueno, perfecto. Con el respaldo del 8%. Perfecto. Bueno, muy bien. Voy a dar un ejemplo terrible de esto y por eso es que hay que, ¿verdad?, escuchar también los otros argumentos. En el MEP no hay contabilidad de costos. ¿Qué es la contabilidad de costos? Para que todos quienes nos escuchan tengan claro el concepto. Nosotros no sabemos exactamente cuántos recursos se requieren, por ejemplo, por alumno, alumna, y cuánto me cuesta cada uno con el paquete ideal, digamos, de recursos que yo le debería estar otorgando. Es decir, no conoce a fondo realmente o con exactitud los costos de dar ese servicio. Claro. Exactamente. La necesidad al final. No hay una buena contabilidad. O sea, vos no puedes manejar ninguna organización económica sin una contabilidad de costos. Hay formas más sofisticadas de hacerlo que una simple contabilidad de costos, pero sin ese piso estamos a ciegas. Estamos a ciegas.
Y yo esto se lo escuché decir a un viceministro, que no voy a mencionar el nombre, hace muchos años. O sea, estoy hablando de 14 años. Ya, y sigue basta. así. Y sigue igual. Necesitamos mejorar la calidad del gasto, necesitamos mejorar los mecanismos, el presupuesto por resultados. Tiene que ser una herramienta de planificación y entender a los decisores que entiendan que efectivamente significa más hambre, desempleo, exclusión, etc. Sí, sí, sí. Pero ¿dónde está la evidencia? ¿Cómo podemos enrumbar el barco bien? Eso urge y es parte de nuestro propósito. No que seamos salvadores ni adalides de nada, simplemente somos técnicos queriendo incidir. Bueno, muy bien, con un compromiso fuerte por el país. Perfecto, aquí están las opciones, señores. Ya no podemos avanzar más. Si queremos avanzar hacia el 8%, necesitamos un gasto inteligente que pasa por mecanismos de medición, control interno, bien hechos. Hay 107.000 millones de colones ahí estancados en caja única en este momento, por puro entrabamiento burocrático, para infraestructura. País, o sea, se caen las aulas, hay 883 centros educativos con órdenes sanitarias. Y ahí está la plata. Entonces eso quiere decir que es un poco más complejo de lo que parece, ¿verdad? Y vamos con eso. Si vamos a levantar la educación costarricense, necesitamos levantarla también desde el lado de la gestión educativa, la jornada completa, los grupos, ¿verdad? Y eso es solo empezar, porque el fondo del asunto es ¿para qué educamos? Yo tengo una pregunta importantísima para nuestros invitados. Les recordamos, en CRC 89.1 conversando con don José Pacheco y don Luis Daniel González, ambos con formación en economía y que han hecho un esfuerzo técnico, pero también de mucho compromiso ciudadano de apoyar en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa para tratar de elevar en lo posible el presupuesto dedicado a educación, partiendo de la base de lo que presentó el gobierno. Y la pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo se puede hacer para conseguir más plata? Entonces, ¿de dónde salió esta que ustedes lograron en un trabajo colectivo, como dijeron, para aumentar en ciertos rubros el presupuesto? ¿De dónde salió? Y hay más de dónde sacar para que en los próximos 2 o 3 años, hasta que venga un gobierno con una visión diferente, como la que decíamos hace unos minutos, de que vea la educación como una inversión, pero mientras la sigamos viendo así, con esta mentalidad muy fiscalista, ¿de dónde va a salir, de dónde puede salir un poquito más de plata para lograr todos estos sueños o ideales que deberían en realidad ser obligaciones? Creo que ese es el tema fiscal de los próximos años, fundamentalmente, no solamente por educación, sino porque hay una serie de temas que están comenzando a generar preocupación extra en la ciudadanía. Y esto es un llamado al país a que debemos enfrentar el debate en torno a cómo vamos a financiar el desarrollo, ¿verdad? No es solamente un gobierno. Educación requiere más recursos. Lo que hizo la Asamblea Legislativa también con el apoyo de la Asamblea Legislativa aquí fue bárbaro. Realmente fue un trabajo de compromiso de los y las asesoras que estuvieron ahí con nosotros semana tras semana buscando fondos, revisando el presupuesto, ¿verdad? En el caso de la Asamblea Legislativa, ellos lo que hacen es redefinir o redireccionar muchas partidas que vienen en el presupuesto X, que ellos consideran que no, pero tienen un límite, ¿verdad? Entonces hay que buscar recursos frescos que ahora sí deberían venir de fuentes de ingresos que permitan pensar en educación, en salud, en pensiones, en cambio climático y muchas otras cosas que vienen de camino. ¿Qué han hecho otros países? Lo fundamental ha sido siempre, vamos a bien pensar en 2 grandes reformas, 2 grandes cambios. El primero es pensar necesariamente en que sí hay que elevar la carga tributaria, la que va destinada a estos servicios. Es decir, hay que aumentar los impuestos. Hay que aumentar impuestos. En terminología, sí, así como hay que aumentar impuestos. llana, es aumentar impuestos. Directo. Tenemos el primero o segundo IVA más bajo de América, 13% apenas. Tuvimos la oportunidad de hacerlo en su momento, quizás políticamente no era el momento para hacer la conversión de ventas a IVA, pero sí vamos a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque además la regla fiscal está dejando poquísimo chance adicional de recortes al gasto. Es decir, ya podemos entrar inclusive en la posibilidad de comenzar a cerrar masivamente instituciones. Entonces, ese margen que antes teníamos de reducir el gasto y de esa forma, digamos, controlar el déficit y todo, yo siento que ya se está acabando ese espacio. Entonces, por ahí hay uno. Y lo segundo es justamente lo que hablaba Luis Daniel. En el mundo nos hemos dado cuenta que ya no basta con tener la plata,
hay que poner a las instituciones a reformar las capacidades de ejecución con una planificación en donde el presupuesto se asigna por necesidades, no por un simple número, ni porque tiene que crecer porque sí, ¿verdad? Porque es necesario. No, aquella idea de que el presupuesto crece porque es un año más de vida lo que vamos a cumplir, eso ya no funciona así. Necesitamos planificar, identificar necesidades, costearlas, llevar eso a un presupuesto, y además el presupuesto tiene que verse acompañado de reformas de índole de lo que se llama administración financiera. Cómo hacer que las instituciones gasten de forma inteligente e impacten directamente la vida de la gente. Cuando yo oigo a la gente criticar a los gobiernos, me parece que en cierta forma están en la razón. Es decir, muchas partes de la ciudadanía no se sienten beneficiadas por esos recursos públicos, ¿verdad? Que aunque tal vez sí los tenemos en una escuela, en un hospital, digamos, masivamente a veces cuestionamos por qué las carreteras así, por qué los colegios están cayendo, ¿verdad? ¿Por qué el 65% de nuestro estudiantado no pasa la prueba básica de PISA, por ejemplo, en matemática? Esas cuestiones es necesario también ver esta parte de la balanza. Sí, por eso somos tan buen equipo, discrepo un poco de esa visión. En primer lugar, es una caja de Pandora, ¿verdad? El tema fiscal es súper delicado, ¿verdad? También debería ser una herramienta de desarrollo, en eso coincido. Sí, mi cabeza está con José, pero mi corazón está en la educación y los niños que tienen hambre hoy. Desde mi punto de vista, y lo compartimos, ¿verdad? La educación pública es un servicio público esencial no negociable, agregaría yo. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Si supeditamos una reforma fiscal a que haya un piso parejo en educación pública, nos va a dar otros 30 años. Yo pienso que deberemos priorizar, pase lo que pase, una negociación gradual de aumento en la inversión en educación, reformando la gestión presupuestaria con objetivos claros, tal. Paralelamente, el país, por supuesto, estoy con vos, requiere esa, pero hay muchas tesis en eso, José, digamos, y no es el momento aquí de discutirlo, ¿verdad? Que es, bueno, ¿qué pasa si más bien bajamos impuestos y mejoramos la recaudación? ¿Qué pasa si revisamos la evasión fiscal, ¿verdad? De los grupos que más evaden. ¿Quién está pagando esto? ¿Verdad? ¿Qué pasa si además nos endeudamos inteligentemente bien a 50 años plazo con bonos verdes y transformamos el país? Es decir, hay formas de ¿verdad? De muñequear ese avance hacia adelante de Costa Rica en términos de dinero. Pero mi experiencia, con 26 años de ver pasar 6 ministros y ministras y varios gobiernos por el tema educativo, ya es necesario que sea el invitado de honor en la mesa, siempre con pan. Punto. ¿Verdad? No podemos, y necesitamos hacerlo bien, despacio porque precisa, pero hay que hacerlo ya. Costa Rica se nos parte en 3 si no lo hacemos ya. Entonces, de alguna manera eso pasa por gastar mejor lo que ya hay, esos 2.600 millones. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Nosotros en la Comisión de Hacendarios dijimos, bueno, ¿por qué 3.400 millones? Ah, porque está bien justificado, que son tantos niños, son 400.000 estudiantes que se van a beneficiar de tal, porque esta es la cuota y esto es lo otro. Entonces hay un poco ahí apostarle al liderazgo, a la confianza, a la colaboración, a la visión clara, a las prioridades inmediatas. Costa Rica está inundado de diagnósticos. Necesitamos pasar a la acción. Bueno, qué excelente llamado final, el cierre. Además me gustó la diversidad de posturas. Como es usual, antes de cerrar, nos gusta hacer a invitar a nuestros invitados a darnos una lectura, leernos unas palabras que sean de su escogencia. De algún libro que les haya impactado, que consideren que sea interesante para compartir con nuestros radioescuchas. Sí, encantado. Avisado de este segmento, quiero citar un libro que se llama La educación como práctica de la libertad, que dice lo siguiente: la educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor. No puede temer el debate, el análisis de la realidad, no puede huir de la discusión creadora, bajo pena de ser una farsa.
¿Y quién es el autor del libro? Ya te lo digo porque se me acaba de olvidar. A mí me pasa eso con nombres a cada rato. Sí, Bueno, la cita está lindísima en todo caso. sí. Bueno, mientras Luis Daniel Dale, busca dale. el nombre, José nos puede leer su... Porque en radio, cada minuto cuenta, si no nos cambian de estación. Es más, cada segundo cuenta. Yo estoy en medio de un libro que se llama El coste de la desigualdad. He estado leyendo bastante sobre el tema. En particular, este es escrito por Diego Sánchez Sancochea de la Universidad de Oxford y está aplicado justamente a un análisis de desigualdad para América Latina. En puntual, recordemos que somos la región del mundo Más con desigual. más problemas de desigualdad, ¿verdad? Ni siquiera África, que usualmente uno la asocia con este tipo de cuestiones, no. América Latina está ahí. Y bueno, hay un par de líneas un poquito más fuertes que me han, digamos, del libro, de la parte de atrás del libro, que es importante tal vez sintetizar acá. De Estados Unidos al Reino Unido, de China a la India, la creciente desigualdad ha provocado, además de una crisis económica, una enorme agitación social y el surgimiento de partidos populistas. Por eso necesitamos con urgencia comprender mejor las causas y los costos de la creciente brecha entre ricos y pobres. Al mismo tiempo, las políticas de exclusión, la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y la violencia han generado un círculo vicioso que alimenta la desigualdad. Como tal, es un llamado a la reflexión, como decimos siempre, a la ciudadanía, al país, no solamente a un grupo en particular. Paulo Freire, La educación como la práctica de la libertad, de 1969. Bueno, muchas gracias a ambos. Muy ricas las dos citas y quizás alguno de nuestros radioescuchas quiera ir a buscar esos libros para profundizar más. Hasta aquí llegamos hoy en Futuro en Curso. Los esperamos el próximo miércoles. Hoy cerramos esta riquísima conversación con Luis Daniel González y José Pacheco Jiménez. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana nos vemos en 89.1 aquí en Futuro en Curso. Felicitaciones. Muchísimas Gracias, Andrea y Abril. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, José. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo miércoles con nuevas propuestas para transformar la educación con Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni. Aquí por CRC 89.1 Radio. Aquí en Costa Rica.